Hoy vamos a hablar justamente con Fede dentro de un rato nada más sobre el aumento de energía en la provincia de Santa Fe. La EPE ya anunció a través de su principal vocero, que es Estíbal, sobre el rango de aumento que va a existir, que ya existe, que ya se va a aplicar y que va a repercutir en las facturas en abril de este año. Fede nos va a contar un poco cómo va a ser el impacto según el cliente y según el consumo. Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a hablar en las pastillas del cierre acerca de lo que se puede venir la próxima semana, mañana y pasado, feriados por el carnaval, pero el lunes seguramente va a haber una intensa actividad política gremial. Ya vamos a hablar de ese asunto con nuestro principal protagonista de esta noche. Y les decía, sobre el final vamos a abordar temas que tienen que ver con lo legislativo, con lo judicial, con lo policial. Muchos de esos temas tal vez sean abordados de manera institucional en los próximos días, una vez que lo anunciemos aquí sobre el cierre de zona crítica. Les decía, el miércoles está confirmado a las 18 horas, el miércoles que viene a las 18 horas se va a reunir el gobierno con sus representantes, con los distintos gremios estatales en la provincia de Santa Fe, los más fuertes, los que tienen mayor cantidad de afiliados, los que de alguna manera marcan la cancha, UPCN, ATE y AMSAFE por el lado de los docentes. Y uno de sus protagonistas principales está con nosotros esta noche y es Jorge Molina, secretario general de UPCN. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Gracias por venir y participar del programa. La pregunta de rigor, ¿qué expectativas llevan? ¿Qué puntos básicos llevan en la carpeta, esa carpeta que podemos imaginar todos que llevan los gremialistas a la hora de discutir en una mesa paritaria? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a decir esa carpeta que aporta UPCN a la discusión el próximo miércoles, Jorge? Bueno, el primer tema preponderante, te diría, es el salarial, obviamente, ¿no es cierto? Y seguramente vamos a presentar, es correcto lo que vos decís, nosotros hacemos, cuando comienza la paritaria, una presentación formal por escrito con los temas que planteamos y presentamos a la discusión. Recuerdo que, por ejemplo, el año pasado también estaba el tema salarial como primer tema, y presentamos 150 temas de distinta envergadura, de carácter, siempre son temas de carácter colectivo, no estamos hablando de temas personales, que hacen a la dinámica de toda la administración pública en toda la provincia. Pero el preponderante, el que de alguna manera aflige a todos, es el tema salarial, ¿sí? Conocido es el proceso que vivimos en la Argentina desde noviembre, desde mediados de noviembre, con una escalada de precios muy importante, que se agudizó incluso con los efectos de la devaluación, y que se mantienen estos crecimientos de precios y tarifas ahora justamente con el anuncio de aumentos en tarifas. Así que tenemos un cuadro de desproporción salarial con respecto al poder de compra que tenía el trabajador hasta noviembre a la situación actual de febrero. ¿Eso se puede traducir en algún porcentaje, digamos? Obviamente, por ejemplo, los gremios docentes que suelen, SADOP y AMSAFE principalmente, ellos dicen tener información propia acerca de la evolución de los precios en Santa Fe en los últimos, en el último cuatrimestre, y les da un número que oscila entre el 35 y el 43%. ¿Son más o menos los números que tienen ustedes? No hay indicadores absolutamente, digamos, verificables en la provincia. Sí, nosotros también tenemos nuestra propia estimación, pero lo que nosotros tenemos es que claramente que para el mes de noviembre del 2015 veníamos con una inflación del 24-25%. Obviamente, en noviembre y diciembre hubo una corrida de precios que yo te comentaba recién, que para nuestra estimación, y después te voy a dar las fuentes de nuestro criterio, va a hacer que el año 2015 supere el 30%. También hubo un crecimiento, que también ya está estimado, de los precios en enero. Y hoy también podemos decir que sigue creciendo en febrero. Nosotros tenemos como fuentes que incluso el reciente gobierno, digamos, que asumió, el gobierno nacional lo tomó como válida, nosotros hace tiempo la tomamos, que es el índice de precios de la provincia de San Luis, considerado uno de los más objetivos, más serios, más profesionales, también el de la ciudad autónoma, y te decía con indicadores propios. Antes considerábamos también, lo teníamos como referencia, el índice que daba la oposición en el Congreso, que lo publicaba a mediados de mes, todos los meses.
ahí tenemos unos indicadores, ahí me fundo en decirte que estábamos hasta fin de octubre en un 24%. En ese Y perdón, marco, Jorge, hasta que lo dejó de publicar el del IPEC, ¿se tomaba en cuenta? no, porque el IPEC dejó de medir por instrucciones nacionales. El IPEC, digo yo, la comunidad y la opinión pública, es el organismo de estadística y censo de la provincia. Tenía hace unos años indicadores propios, hacía seguimiento de precios, pero hace, no, diría 3, 4 años, esa fue la información que se nos dio, por indicaciones de las autoridades nacionales dejó de medir, que yo creo que debería ser una herramienta para recuperarlo, ¿no es cierto? Pero decía que teniendo estos indicadores, claramente estamos hablando de que terminamos el 2015 por arriba del 30%. Y las distintas fuentes que estamos consultando para enero están hablando en enero en promedio, están en variaciones del 3,5 al 4%. Eso tiene que ver con la pérdida de salario concreta que tuvo el trabajador, porque marca el índice de crecimiento de precios. Pero también me gustaría remarcar que los índices de precios son de carácter general, ustedes saben, muchísimas variables, la medicina prepaga, los alimentos, el alquiler, la salud, y en el ingreso del trabajador lo que más impacta es la canasta alimentaria, y que es lamentablemente una de las que más creció, incluso por sobre el resto. Entonces ese panorama nos da a nosotros el piso que nosotros necesitamos reparar para que los compañeros no pierdan poder salarial. ¿Fede? El gobierno de la provincia insistió bastante, sobre todo en la última parte del año pasado y el comienzo de este año, en que faltaban señales claras para poder, por parte del gobierno nacional y en materia económica, para poder comenzar las negociaciones. ¿Crees que las tienen esas señales o no tuvieron alternativa más que convocar ante la necesidad de que varios gremios, incluyendo UPCN, planteaban comenzar la discusión lo antes posible? Bueno, en parte hay señales, pero por la altura del año que estamos, tenemos estimaciones y deseos del gobierno nacional que estima una inflación del 24 al 25%, pero es una estimación. Hoy nadie puede aventurar, ojalá que sea menor incluso, nadie puede aventurar que esto realmente suceda, pues estamos en un proceso de comienzo de año y donde el gobierno nacional incluso todavía está desplegando medidas, es decir que me parece que hay un poco de cada cosa. Los compañeros trabajadores están volviendo de las vacaciones con esa pérdida salarial tan abrupta que sufrimos y se plantea de los distintos sectores, no solo de UPCN, la necesidad de reparar esta situación. Por lo tanto, creo que mientras se despliegan las variables nacionales y las provincias pueden ir tomando su recaudo, necesitamos reparar esta pérdida tan grande que hubo. Santa Fe evidentemente no digo que es una isla en el concierto nacional, pero es una provincia que tiene una realidad muy distinta a muchas de las provincias en el presente. No hubo una ola de despidos o contratos que no se renovaron con la asunción de las nuevas autoridades. Tiene un buen piso para empezar a discutir salario, o por lo menos un buen piso de salarios en la actualidad. El salario docente es el tercero o cuarto del país. Así es. Por lo cual lo ubica en uno de los mejores lugares, y esto tiene que ver con los docentes en la calle, y si los estatales tienen un buen sueldo en las categorías iniciales o las más básicas, es porque también fue porque dieron la discusión en la calle. Evidentemente Santa Fe a la hora de ponerla en un concierto nacional tiene otras características y tiene otra manera de relacionarse con los gremios. De hecho, el año pasado se titularizaron 3.000 y pico de agentes que estaban contratados y que ingresaban a planta permanente, que lo reivindicó UPCN y ATE también. Todo esto que estoy diciendo, Jorge, puede morigerar en algo las pretensiones de los sindicatos, de decir, bueno, ciertamente sentimos el impacto de la inflación, ciertamente impacta en el poder adquisitivo de nuestros afiliados, pero también es cierto que debemos mirar a nuestro alrededor y ver que la provincia de Santa Fe por lo menos no está en un volcán como el resto de las provincias, o es una discusión que no se puede bajar a las bases la de ver la actualidad de la provincia. Es que son lógicas distintas, a mi humilde entender. Es verdad lo que decís, Héctor, de que la provincia de Santa Fe es una provincia que tiene en el tiempo una política bastante progresista en relación con el empleo público. De hecho, Santa Fe fue la primera provincia
que tuvo paritarias allá por el año 87 en el orden público de toda Sudamérica, es decir, un hecho sin precedentes en la Argentina. Siempre hemos estado con ciertos niveles de avance, pero hoy no podemos decir a los compañeros, mira, pasamos a planta a 3.300 compañeros, no pidas aumento, porque hoy son cosas que se valoran, son cosas que se destacan, pero hoy la necesidad salarial es, digamos, inminente, es una necesidad que está muy firmemente planteada por los compañeros. Por otro lado, todo esto es posible porque Santa Fe tiene una estructura productiva, si bien tiene zonas con un subdesarrollo bastante notable, bastante sólida. Santa Fe tiene una base impositiva propia que es importante y por el volumen y la importancia en el campo nacional también tiene recursos coparticipables cercano al 9,5% del total de los recursos, que hace que sea una provincia viable financieramente, viable presupuestariamente. Por lo tanto, la provincia siempre ha cubierto en el desarrollo del ejercicio los aumentos de política salarial que se han dado. Están los números, digamos, esto no es opinable, esto es una vez que uno ve los presupuestos y los ejecutados, puede ver claramente la evolución de recursos y la evolución de gastos. Y la dificultad que sí puede haber, que normalmente no encontramos en estos casos, es la siguiente situación. Cuando nosotros comenzamos la política salarial generamos un impacto en los fondos públicos muy importante. Entonces el arranque es difícil, el desarrollo en el año se compensa, pero normalmente el arranque trae dificultades porque hay que juntar volúmenes de dinero muy importantes para poder solventar estos aumentos. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos toda la información, la misma información que tiene el ministro de Hacienda o que tiene el gobernador Lichi, previamente se la elaboró por un compañero de UPCN. Por lo tanto, nosotros no tenemos la misma base informativa, sabemos que la provincia tiene algunas ventajas en este aspecto sobre el resto. Por ejemplo, va a tener 7.000 millones más en el transcurso del 2016, fruto del fallo de la Corte Suprema de noviembre. De la coparticipación. De la coparticipación. La detracción de fondos de ANSES. Del 15% que se les contaba en forma evidentemente incorrecta. Eso oxigena en 7.000 millones a la provincia. Se han votado en el presupuesto algunos incrementos impositivos, caso de sellos, impuesto a los sellos, a ingresos brutos, al inmobiliario rural y al inmobiliario urbano, que va también a generar una fuente de crecimiento de ingresos en esos conceptos. Y también si consideramos que tomando la base que dice el gobierno nacional de un incremento inflacionario del 25%, consecuentemente va a haber también un incremento del 25% en los ingresos que muevan esa actividad económica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, está claro. Es decir, hay distintas formas que, obviamente, esto se desarrolla en el transcurso de los 12 meses. Claro. Nosotros necesitamos la plata ahora, los trabajadores necesitan la plata ahora. Estamos hablando con Jorge Molina, secretario general de UPCN Santa Fe. Ya agregamos la pregunta de Fede Gianre. Hay tiempo para seguir charlando con Jorge Molina. Hay tiempo también para invitarte al Rancho Restaurante en Boulevard Pellegrini 3272. Mañana, lunes y martes, que es feriado, también va a estar abierto para pasar un buen momento con tu familia, con tus amigos, compañeros de laburo, con quien quieras. Pasar un buen momento en el Rancho Restaurante. Fede, ¿qué ibas a preguntar? Decía Jorge que la información, prácticamente la misma información en cuanto a los números de la provincia es compartida por los gremios y por las autoridades del gobierno, de la misma forma que uno puede, por ejemplo, remitirse a el presupuesto o al proyecto de presupuesto que se consagra por ley, sobre todo a las planillas anexas, donde se puede ver dentro del gasto corriente la partida destinada a remuneraciones. El presupuesto que se aprobó para el año pasado y el presupuesto que se aprobó para este año tiene una diferencia de alrededor de 10.500 millones, específicamente en esa partida, un monto que da prácticamente un 30%, no llega, pero está muy cerca, a un 30% de diferencia. Si uno va y consulta a las autoridades del gobierno, le dicen, no, eso es muy relativo, porque el presupuesto después hay que ver de dónde surgen los recursos para los aumentos salariales. En las declaraciones públicas suelen decir que
que en realidad nunca se contempla en el presupuesto la paritaria. No creo que sea tan así porque uno va a las planillas y lo ve. Ahora si el número estuviera en ese número que estamos mencionando, cercano al 30, sería insuficiente, de acuerdo a lo que planteaste en el primer bloque en cuanto a los números que tienen. Es que tienen razón, discúlpame que te corrija. Normalmente los presupuestos no toman, aunque parezca raro, no se incluyen los aumentos salariales. La provincia los termina financiando con mayor, digamos, calidad recaudatoria o con el crecimiento inflacionario. Es decir, al punto, yo te doy un número, podemos decir que todas las políticas fueron similares en el sector público. En el caso nuestro fue la del 32% y los recursos de la provincia fueron creciendo en un 35%. Pero si vos tomabas enero, no había un peso para incrementar, digamos, las partidas. Lo que toma ahí esos 10.000 millones que vos estás diciendo es la comparación año a año, es decir, que te está tomando la política salarial anterior del año pasado. Si vos ves el presupuesto del 2016, no tiene un peso más para política salarial, aunque te parezca raro, un peso. Lo que pasa, como yo te decía, normalmente la provincia en los últimos años, nosotros tenemos una Secretaría Técnica que tiene un trabajo impecable en ese aspecto, los recursos de la provincia han crecido más que el gasto, por lo menos de política salarial, ¿sí? Podríamos hablar de un 32, un 34, un 35, como te decía. Por eso es importante la evolución de los 12 meses, como van evolucionando la economía. Por eso te decía, hoy yo estaba tomando en ese rubro un 25%, tomando una referencia nacional. Significa que la provincia automáticamente, simultáneamente, va a tener un 25% de crecimiento de todas sus bases coparticipables. También va a tener un anexo, que es el que te comentaba, que el fallo de la Corte Suprema son 7.000, están estimados ya en 7.000 millones, digamos, y que eso efectivamente se empezó a producir en la coparticipación diaria desde que salió del fallo. Eso, digamos, está, digamos, pacíficamente aceptado. Y te decía también que hay un crecimiento en la base, en los montos impositivos, ya no en la actividad de inflacionaria, sino en las alícuotas que se cobran a esa actividad. No en ingresos brutos, en el resto de los impuestos puede llegar a ser. Sí, 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 en inmobiliario, en sellos, y en los dos inmobiliarios. Patente también, sí, sí. ¿Hay muchos contratados en la provincia en este momento? No tanto, no tanto. Nuestro estudio, el último estudio que habíamos hecho, que fue justamente el que permitió sobre fines del 2014, en realidad la ley salió, recuerdo, noviembre de 2014, por eso en el 2015 fue desplegándose los actos administrativos que permitieron justamente cumplir eso. Es decir, que puede haber un remanente muy chico de lo que se estuvo produciendo en el ejercicio de 2015, porque todos los demás compañeros en nuestro sector que estaban trabajando efectivamente en la administración pública fueron beneficiados por esa ley, que fueron 3.315 compañeros que en el transcurso ¿cómo se llama?, de todo el año pasado, algunos más tarde, otros más temprano, ya quedaron estabilizados en planta. Puede haber un remanente muy chico. Y esa visión que tenés concretamente con información de la provincia de Santa Fe, ¿tenés alguna respecto a nivel nacional? Evidentemente, no renovar contratos a nivel nacional, que es noticia en estos últimos días, es también una forma de despido. ¿Pensás que se hizo de manera compulsiva y, por supuesto, injusta? ¿Pensás que tal vez la gestión anterior que se fue echó mano a los contratos como una herramienta jurídica, tal vez para un festival de nombramientos sin control? ¿Cómo estás siguiendo? ¿Qué lectura haces de estos despidos? Esto claramente es una competencia de nuestra seccional hermana de Capital, que justamente agrupa a los empleados públicos nacionales, que se ha expresado sobre este tema. Sí. De cualquier manera, quiero decirte claramente que ningún trabajador, y menos un dirigente sindical, puede celebrar un despido bajo ningún aspecto, máxime cuando cada régimen laboral, el nuestro es muy claro, establece mecanismos de evaluación, regímenes disciplinarios, donde si el trabajador incurre en faltas graves o en algún problema, tiene consecuentemente la posibilidad de ser sometido a un sumario, donde tiene la posibilidad también de defenderse. Así, mecanismos. Esta situación que hubo en el campo nacional no la podemos avalar de ninguna manera. Despidos masivos realmente son pésimas noticias para el cuerpo social argentino. No podemos decir que haya una economía que los va a recibir rápidamente en fuentes laborales y que estamos condenando a compañeros a estar fuera del consumo. Es una actitud que realmente
criticamos, porque de última uno puede tener diferencias políticas entre los funcionarios, pero no tienen por qué pagar los trabajadores en ese aspecto. Y no estamos hablando de situaciones de contrato de servicio de la actividad privada, donde uno dice, bueno, contrata a lo mejor un pintor para que te pinte en la fábrica, terminó de pintar y terminó su contrato, ¿no? En el Estado, los contratos muchas veces, como pasa en la provincia de Santa Fe, es como el estadio previo para pasar a planta, porque se crean servicios, se amplían servicios, se jubila gente y no se renueva con la estabilidad del cargo. Entonces la mecánica más rápida que tienen normalmente los funcionarios es recurrir a las partidas de contrato. ¿Y qué opinas del paro que convocó ATE para el 24? Bueno, yo creo que ATE es una organización hermana, digamos, compartimos el mismo territorio que es el Estado, tiene derecho y lo hace, digamos, de efectuar sus propias políticas. En ese sentido, no tenemos otro comentario que hacer que el mismo. ¿No se va a discutir en un PCN si se pliegan al paro? Si no, en absoluto. No, nosotros no nos vamos a plegar al paro porque nuestro sindicato a nivel nacional está haciendo gestiones y otra clase de metodología que no es la del paro, justamente. Fede, ¿alguna más respecto a este tema que estamos charlando antes de la pausa? Dos muy breves con relación concretamente a las negociaciones que comienzan el miércoles. Otros años se ha planteado como una de las cuestiones prioritarias la necesidad de acortar la brecha entre los sueldos más altos y los más bajos. ¿Sería este el caso o en este caso ya más tiene que ver con la discusión de un porcentaje global? Eso por un lado. Y por el otro, ¿es sustentable en el tiempo un acuerdo que no englobe a todo el año, como están hablando muchos gremios, muchos funcionarios del gobierno nacional también? Empiezo por la última, si no te molesta. Es que es muy aventurado hacer un acuerdo anual desde el punto de vista de los trabajadores, porque estamos diciendo que estamos en el mes de febrero y tenemos estimaciones del gobierno nacional donde dice, creemos que la economía va a tener un crecimiento de precios del 25%. Pero eso hay que verlo. ¿Qué pasa si es el 30%? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Hay una estimación que es legítima que el gobierno nacional diga, voy a desarrollar políticas bajo este concepto, 25%. Ojalá sea menos incluso. Pero está por verse, por lo tanto nosotros no podemos atarnos a una estimación de una variable incluso extraña a nuestra jurisdicción, porque la provincia es la que discute salario con los trabajadores de la provincia. Y con respecto al achatamiento salarial, nosotros no estamos de acuerdo con el achatamiento, digamos, achatar la pirámide administrativa, porque en realidad hoy no tenemos tanta... nosotros teníamos, para que el televidente entienda, un tiempo anterior, una diferencia de 1 en el cargo ingresante a 7,70 en el cargo máximo. Eso hace muchos años que no existe más. Hoy, en el mejor de los casos, estaremos de 1 a 4, es decir, 1 como módulo de ingreso, 4 como categoría máxima, que es una escala que está de por sí achatada. Como mínimo tendría que ser de 1 a 5, para que se entienda como referencia, a 1,5 sería mejor todavía. Para que funcione mejor la carrera. Exactamente, porque aparte hay mayor responsabilidad, también tiene que haber mayor salario. En ese sentido nosotros defendemos a todos los afiliados, al ingresante y al director. Por eso siempre es bueno y siempre es mejor las políticas porcentuales, porque permiten mantener la pirámide jerárquica de repartición. Muchas veces caemos a la instancia de la suma fija porque no hay previsiones económicas que las pueda desarrollar en el tiempo, o la emergencia salarial es tan grande que hay que recurrir a inyectar digamos, dinero a los salarios más allá del equilibrio jerárquico que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa breve, Fede. Después de la pausa, después de los comerciales, vamos a hablar con Jorge Molina, vamos a seguir hablando con él, secretario general de UPCN en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de política, porque estamos hablando de política realmente. Hablar de gremialismo y su relación con la discusión paritaria con el Estado es hablar de política gremial. Pero también Jorge ha sido un protagonista durante todo el año pasado de la política partidaria y ha encabezado una decisión dentro de un espacio político que fue armar lo que se conoció como la estructura dentro del PRO. Vamos a preguntarle a Jorge Molina qué lectura hace de aquellas alianzas ocurridas el año pasado y cuál es el futuro del peronismo, partido al cual pertenece Jorge Molina en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, sobre todo cuando el peronismo dejó de ser gobierno a nivel nacional, que marcaba la cancha al Frente para la Victoria en casi todas las decisiones que se adoptaban. Vamos a la pausa y ya venimos con Jorge Molina. Mi corazón
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Casino Santa Fe te invita a vivir tus mejores momentos con una promo que reparte miles de emociones. Divertite en el casino y conseguí tu cupón todos los días. Hay más de 60.000 pesos en premios. Todas las semanas podés ser uno de los ganadores. ¡Sumate! Estás en tu mejor momento. Estás en Casino Santa Fe. Sí tiene que ver, si uno lo asocia directamente con el resultado electoral, podría tener una lectura de decir, bueno, la posición que adoptaron algunos dirigentes del peronismo en ir con el PRO salió mal. Si uno revisa la cantidad de votos que sacó Miguel del Cel dentro de la estructura del PRO y lo cercano que estuvo de quedarse con el gobierno de la provincia de Santa Fe, evidentemente ve una situación, observa, identifica una situación política electoral que si se sostiene en el tiempo, evidentemente puede ser una construcción política que acceda al Estado, a la conducción del Estado. ¿Qué lectura hace Jorge Molina de lo que pasó? Bueno, sobre todo tu decisión, ¿no, Jorge, de tenerte como protagonista en esa alianza con el PRO, ¿no? Sí, en realidad esa es una lectura. La otra lectura es que nosotros intentamos construir con Miguel del Cel una especie de frente provincial. Obviamente es que clara la vinculación de del Cel con el PRO, pero nuestra visión que tenía más que ver con la construcción de un frente provincial que permita recuperar la provincia, en primer lugar. En segundo lugar, la figura de Miguel a nosotros nos daba la garantía de que no era una persona ideologizada, dogmatizada, que venía de la estructura netamente liberal, sino era un referente de un emergente social que se acercó a ese espacio político y donde iba a haber claramente un plan de gobierno donde podríamos tener incidencia en la discusión de ese plan de gobierno. No estábamos hablando de lo que es la Fundación Libertad, por decirlo, al gobierno. De hecho, teníamos esperanza de que se podían establecer cambios en muchas circunstancias. Evidentemente no se logró ganar la provincia, pero fue una elección bastante particular. Terminaron los resultados diciendo que Miguel perdió la provincia por 1.400 votos sobre 2 millones de electores. Estamos hablando del 0,01. 0,09. 0,09. No llega a ser, se entiende, 0,09 de diferencia. Sí. Más también la buena performance de Omar Perotti ha dado con una especie de triple empate. Pero tenía que ver claramente con la constitución de un frente provincial. Porque nosotros reivindicamos claramente nuestra historia, nuestro presente y seguramente nuestro futuro, que es trabajar desde el peronismo y en el peronismo. ¿Pensás que a vos y a los otros dirigentes que optaron por esta situación se lo facturó el PJ en algún momento? Hemos recibido, como es sí, razonable, crítica de todos lados. Hemos recibido crítica, por supuesto, pero también nosotros podemos fundar claramente cuáles fueron nuestros criterios, que fueron debatidos claramente con todos los sectores de nuestro espacio, que fueron avalados. No fue una decisión unilateral de nadie, sino de todo el espacio, de tomar ese desafío que por 1.400 votos no fue, digamos, un éxito. De cualquier manera, hoy tenemos el compromiso de reconstituir el peronismo en la provincia. Se ha perdido en la nación, se pierde esa referencia nacional que vos bien señalabas, se perdió en la provincia ya hace 8 años y unos meses. Creo que el peronismo se tiene que replantear. De cualquier manera, tenemos una responsabilidad muy importante del espacio político en la ciudad de Santa Fe, fuera del oficialismo. Nuestro sector tiene 6 concejales, es un espacio de participación institucional muy fuerte. También tenemos un diputado provincial. Es decir, que la acción política de UPCN vinculada a producción y trabajo es una acción política que seguramente se va a dar en crecimiento, incorporando jóvenes a la militancia, haciendo políticas inclusivas y tratando de actualizar continuamente la propuesta política para ser tenido en cuenta por los ciudadanos. Hay una parte que representa un saldo negativo en lo que representó decidir tomar este acuerdo. Digo, el volumen político de producción y trabajo, ¿considerás que se redujo, que no se redujo y que eso puede llegar a ponerlo en una posición a producción y trabajo más complicada de negociación de cara a este proceso de reorganización del PJ provincial?
Digo, menos diputados provinciales. Sí, hay claramente hacer la excelente elección que hizo Antonio Bonfatti por un lado, y por otro lado, digamos, no hizo una muy buena elección en la lista de diputados de Roy, ha hecho que nosotros perdamos diputados, conservemos un diputado, pero por otro lado en la ciudad fortalecimos la presencia institucional de tener 2, 3 concejales a tener 6. Hoy empezamos con un concejal cuando empezó Sebastián Piñata y hoy tenemos 6 concejales trabajando en el espacio. Y de última, más allá que nosotros respetamos la opinión y las críticas incluso que llevan en el mundo de la acción política, creo que esto se resuelve, como todo hecho político, con los votos. Por lo tanto, hay sectores que nos podrán criticar, pero se van a tener que demostrar que tienen mayor representatividad que el sector que nosotros representamos, y bueno, seguramente son los afiliados del peronismo los que van a resolver a qué propuesta, si es que hay, ya estamos próximos, seguramente dentro de 2 miércoles va a haber el Congreso del PJ que va a establecer seguramente las bases de acción de los próximos meses, y ya también está fijada la fecha de elecciones internas, veremos si hay una lista de unidad, y si no hay una lista de unidad, nosotros vamos a presentar nuestras propuestas, tanto en la ciudad de Santa Fe como en varios departamentos donde tenemos un trabajo político muy concreto. La experiencia te sirvió para en un futuro volver a pensar en ponerte, digamos, de cabeza de negociación con otros sectores que no tienen que ver con el peronismo, como sucedió en el 2015. ¿Te sirve para pensar, por ejemplo, o te significó en alguna oportunidad decir, bueno, en la próxima yo me corro, que otros dirigentes discutan en todo caso futuras alianzas, pero yo ya participé de una que fue muy intensa, que por escasísimos votos no ganó, pero quiero seguir trabajando, digamos, de cara al peronismo y no participar de otras discusiones futuras en este sentido? ¿O pensás que tu rol seguirá siendo de liderazgo frente a posibles discusiones? Mientras el espacio nuestro esté vinculado a UPCN, así va a ser, y de hecho así nació y supongo que va a ser así. De cualquier manera me parece que está más complicada la situación del oficialismo provincial, que por un lado está integrado de una manera y a nivel nacional de otra manera. Me parece que está más complicado eso que nuestra clara participación en el peronismo. Digo, quiero ser más claro. Sí, hay sectores del radicalismo que están claramente identificados con Cambiemos, reivindica a Cambiemos como la nueva plataforma, digamos, política del espacio del radicalismo, y hay otros sectores que a su vez son co-gobierno con el gobierno socialista, y hay sectores radicales que dicen, no, nuestro proyecto es el Frente Progresista Cívico y Social. Y te agrego que orgánicamente lo resolvieron así. Y no es Cambiemos. Entonces me parece que hay más contradicciones o vida interna en acomodar esa instancia nacional con la instancia provincial, que claramente el peronismo con su alianza. ¿Y por qué pasa esto, Jorge? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta diáspora en los partidos políticos tradicionales en general? Y yo creo que porque los partidos políticos no son testimoniales, los partidos políticos luchan por el poder, luchan dentro de la democracia y con las reglas de la democracia por el poder. Es decir, el radicalismo a nivel nacional vio que la alternativa de poder es constituir Cambiemos con el PRO, es un poco risueño, ¿no? En octubre y en noviembre borraron con el codo lo que decían en marzo en la elección provincial. ¿Por qué? Yo lo entiendo. A ver, puedo estar o no de acuerdo, entiendo, porque era la expectativa del radicalismo de volver a ocupar espacios de poder, tanto en la nación, en la provincia, en muchas municipalidades. El caso de la provincia de Buenos Aires es muy claro. Si bien la presencia del radicalismo a nivel del gabinete nacional no es muy fuerte, han recuperado protagonismo y espacio que antes no tenían. Es difícil convivir con una alianza de centro-izquierda en la provincia y ser parte de esa centro-izquierda y ser parte de un gobierno de centro-derecha en lo nacional. Siendo el mismo partido es complicado explicarlo. Pero sí, lo dijimos aquí muchas veces, es esquizofrénico esa posición que tiene la Unión Cívica Radical a nivel nacional y a nivel provincial. Sin Miguel del Cel en carrera, ¿cambia también la estrategia de ustedes? Totalmente. Nosotros hicimos casi un acuerdo personal. Todos los santafesinos, la mayoría, lo conocemos a Miguel, y Miguel, insisto, no viene, no es melconiano, ¿se entiende? No viene de una filosofía política económica. Miguel siempre decía, y se lo decía a todo el mundo, yo quiero hacer las cosas bien. A ver, no hablaba de izquierdas ni de derechas, no hablaba de cuestiones, digamos, ideológicas. Hablaba de trabajar para la gente. En esa convocatoria nosotros nos sentíamos cómodos, nos sentíamos... Es más, obviamente al ser parte integrante teníamos posibilidad de incidir en el gabinete, de insertar cuadros probados y competentes en el futuro gobierno de Miguel. Esa era la expectativa, ¿no? Hicimos un acuerdo con una estructura de la ideología del PRO. Hicimos un acuerdo con el candidato Miguel del Cel.
La experiencia más reciente del peronismo provincial en cuanto a la posibilidad de ganar elecciones tuvo que ver con liderazgos claros, contundentes, indiscutidos, como se puede mencionar a Carlos Alberto Reutemann o a Jorge Obey. ¿El peronismo tiene que volver a buscar liderazgos de ese tipo o tiene que encontrar la manera de que los distintos sectores no pretendan por sí mismos conducir a todo el resto de los sectores y buscar un acuerdo o niveles de consenso que les permitan generar opciones competitivas y al mismo tiempo compartir esa expectativa de poder? Perdón. Iba a contestarte rápidamente y me ahogué. Te decía que un poco vos mismo estás planteando el tema. Hoy no tenemos esa posibilidad más allá de la participación de Omar Perotti en campaña, que fue muy buena. Nadie pensaba en enero, cuando renunció María Eugenia Bielsa, pues nosotros tomamos una decisión en ese escenario. Renuncia María Eugenia Bielsa, que era la candidata más votable en ese momento. El peronismo se queda sin candidatura. Omar se pone, digamos, el desafío y hace realmente una elección muy buena. Pero también hay que reconocerlo, que también el oficialismo de ese momento y actual hizo una fuerte campaña negativa hacia Miguel del Cel y no hacia Omar Perotti. Por lo tanto, no tuvo el desgaste que tuvo Miguel durante toda la campaña. Ustedes son periodistas de opinión, deben recordar las cosas que se decían de Miguel y lo que se publicaba en las redes sociales. Omar en ese sentido no tuvo esa carga y por eso se dio esta situación de triple empate. Nosotros salíamos en enero, estuvimos en el Congreso de PJ, donde el PJ no tenía candidatos. Es decir, Omar y en el caso de Ramos fue una fórmula casi para hacer una gauchada en términos políticos y campechanos. Terminaron casi una situación de triple empate, pero también tiene que ver claramente con esto que te estoy diciendo. A Del Cel lo sometieron a una campaña de acción negativa diciendo que iba a privatizar empresas, que iba a despedir gente, cosa que a nosotros nos costaba, que Miguel estaba lejos de pensar eso. Bueno, los socialistas se le decían narcosocialista, al hermano de Ernest Wiener también en ese contexto se le decía que era un ladrón de bebés en Casilda, bueno, no sé si lo recordará Jorge. Había campañas sucias de todos los ámbitos, ¿no? Sí. O campaña o crítica de todos los ámbitos. Por ahí se podía criticar. Se criticaba mucho, por ejemplo, ya que estás vos acá, la posible preponderancia dentro del esquema de gobierno que podía tener Juan Carlos Mercier. Y nos preguntábamos, ya que estás acá, si Mercier, que era aquel funcionario de Reutemann que había bajado los sueldos de jubilados y activos, iba a ser un referente de la economía en Santa Fe. Y la verdad que nunca quedó claro, porque le preguntábamos a Miguel del Cel qué rol iba a tener Mercier y decía Juanchi iba a ser nuestro principal asesor. Respondía lo del Cel, sí. No, en realidad, eso, lo que vos estás manifestando, y humildemente te digo, no deja de ser justamente una chicana, porque si una sola cosa anunció Miguel respecto a su gabinete, que era Luciano Laspina, iba a ser el candidato iba a ser su ministro de Economía, que fue el que lo reemplazó en la banca. Y Miguel claramente dijo que eso no iba a ser así, pero que se lo vincule con sectores de los 90, es, digamos, un argumento político, es legítimo en todo caso, no está dentro de la campaña negativa. Pero vuelvo a insistir, yo creo que la posibilidad de que Miguel haya sido candidato y eventualmente gobernador, habría una posibilidad de una política amplia, no ideologizada. Eso me consta porque incluso a Miguel mismo no le hemos escuchado argumentos que tengan que ver con canteras de la ideología política convencional, como de izquierdas y derechas, ni de ese punto. Entonces, él seguramente iba a buscar rodearse de gente en quien confíe, pero seguramente con una mirada más amplia de sus capacidades técnicas y políticas que ideológicas. Claramente no es lo mismo en Buenos Aires. Fede, la última. Quiero volver a la pregunta anterior porque lo tomo como un análisis previo a una situación posterior. Esto de, bueno, ¿cómo debe ser el próximo peronismo? Bueno, hoy por hoy en la provincia, te decía, si bien tenemos una candidatura que fue bastante buena, la de Omar Perotti, tiene que hacer una política integradora. Es decir, ¿qué significa eso? Que hay que sumar a todos los compañeros, a todos los sectores, y para eso hay que tener la inteligencia necesaria para que esa unión signifique la posibilidad de la convivencia y la comunidad de todos, porque si no es amontonar y sabemos que eso no sirve. Es decir, tiene que haber la inteligencia política en la construcción o de una unidad o de la conformación de listas electorales que de alguna manera legitimen los posicionamientos políticos. ¿Cómo juega dentro de eso que estás mencionando esta campaña de afiliación masiva que está promoviendo el Frente para la Victoria? Bueno, esto es muy sencillo. Seguramente eso augura una elección interna, y la elección interna la resuelven los afiliados. Quien tenga más afiliados que lo voten va a tener la legitimidad de la conducción. Yo creo que la inteligencia es
el peronismo siempre tuvo un amplio espectro, por decirlo de alguna manera, que convivían dentro del mismo espacio. La inteligencia es volver a juntar a todos los compañeros para que tiren para el mismo lado. Eso sería, si eso lo hubiéramos logrado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, no queda duda que el peronismo sería gobierno de la nación, en la provincia, en la ciudad, en muchísimos lados. Gracias, Jorge, por la visita. La última, brevemente, como alguna vez te pregunté casi en una entrevista radial, casi por sí o por no, ¿está en tu horizonte volver a la dirigencia Unión? La segunda. No. Bueno, gracias por la visita, Jorge. ¿Por lo pronto es el no o ya es un no definitivo? No, hoy tengo una responsabilidad muy importante, que es justamente esta, la de UPCN, y acompañar el crecimiento político de los compañeros del espacio político, justamente, y eso realmente me lleva mucho tiempo. Gracias por la visita, Jorge.